La siguiente entrevista podés volver a escucharla en www.unbuenconsejo.com. Ahora sí, le vamos a presentar, está Rafael Bielsa con nosotros, y si hay algo que yo lamento, Marcelo, que este hombre llegue a ganar como gobernador, ¡Epa! Es que me pierdo el programa que hacía en Canal 26. Mira, para que yo me sienta a ver completo un programa sin moverme, fue una de las cosas más lindas que he visto. Es un gusto, creo que se lo dije a María Eugenia en algún momento. Digo, estoy escuchando el programa viendo el programa de Rafael Bielsa. Digo, y cuando lo veas, decirle que lo felicito. Bueno, esas cosas que uno dice que nunca llegarán a puerto, ¿no? Pero bueno, no tengo la posibilidad. Claro, ahora lo tiene a su izquierda, sí. 40 centímetros, ya se anotició. Ya se anotició que me gustaba mucho ese trabajo. Por la generosidad, era un programa, sigue siendo un programa para reflexionar, para escuchar gente inteligente, con tiempo, ¿no? Con tiempos propios, sin los tiempos esos tiránicos de la secuencia, de la secuencialidad que tiene la tele. La verdad que yo lo disfruté. Rafael, yo ya sé que no es el ámbito, no es el momento. Imagino yo que el productor podría llegar a entrar armado y a ejecutarme como Bin Laden hace unos días, pero yo la verdad que con usted me dan muchísimas ganas de decir, dejémonos de jorobar con la política, vamos a hablar de lo importante, hablemos de literatura. Y hablemos de literatura, por supuesto, cómo no. Terminemos con esta pavada de la política. No, pero aparte, la verdad es que los reportajes vinculados exclusivamente con la política son muy previsibles, ¿no? Todo el mundo pregunta lo mismo, claro, tiene que responder siempre lo mismo. En cambio, hablar de literatura siempre es una enseñanza mayor, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí, pero convengamos que la gente va a preferir o va a pretender a la hora de votarlo que le solucione un tema ingente y no que le escriba un soneto. Yo preferiría que me escriba un soneto, le digo la verdad, pero no todos los votantes son como yo, digamos. No, pero a lo mejor un candidato que aprecia la belleza que hay un soneto puede apreciar el dolor de alguien que tiene una necesidad. Sin duda. Y resolvérselo. Sí, sin duda que sí. Yo creo que si hay algo, imagino que estarás de acuerdo, si hay algo para lo cual sirve el arte, que no tiene que servir para nada, aclaremos, pero si hay algo para lo cual debiera servir, para hacer mejor a la gente. Sí, vos es una cosa que es muy lindo lo que me decís, ¿no? Porque yo siempre pensé eso, que el arte no servía para nada. Y cuando fui canciller, los 3 años que fui canciller, me di cuenta que sí que servía. Por ejemplo, servía para halagar a un canciller de China con un pequeño poema de un poeta, Li Po, por ejemplo, claro, que a él le encantaba. Claro. Pero yo le dije a mi madre, ¿no? Porque mi madre es la gran responsable de que a mí me haya gustado la lectura. Y una vez le dije, mira, siempre pensé que la literatura, el arte, no servían, no tenían utilidad práctica, pero sí, por lo menos para ese cargo era bastante útil. Sí, seguro. Bueno, además de que te da una visión del mundo que evidentemente uno puede acceder a ella asomándose a la ventana maravillosa de los libros. Cortito y ya nos metemos en lo puntual. ¿Qué estás leyendo últimamente? ¿Qué te llamó la atención? Acabo de terminar una novela de un británico que se llama Mercurio de apellido. Es un tipo que hizo 2 o 3, yo no veo televisión, ¿no? 2 o 3 miniseries en la BBC muy exitosas. El tipo escribió un libro que se llama Un americano adúltero, que es una historia de Kennedy. El tipo es médico y además es piloto de casas de guerra, ¿no es cierto?, británico. Y su carácter de médico lo hizo estudiar la historia clínica de Kennedy. Bueno, Kennedy estaba tan bronceado como estaba siempre, por un problema en la suprarrenal, por la medicación que le daban. Su afición compulsiva a las mujeres también tenía que ver con un suministro de hormonas que tenían que ver con esa enfermedad que tenía. Era un hombre extraordinariamente enfermo. La verdad es que literariamente es una muy linda obra, muy triste, ¿no? Porque uno tiene la idea de John Fitzgerald Kennedy, una vida llena de éxitos hasta que lo mataron como lo mataron, pero no, fue un chico muy enfermo, que se pasó todo el tiempo de su infancia en la cama, por eso sabía tanto de la guerra civil norteamericana, por eso citaba de memoria tantos pasajes de la guerra civil, y fue un tipo extraordinariamente valiente, ¿no? Cuando le hunden la torpedera y le producen esa lesión en la espalda, que fue también otro gran estigma que él tuvo, porque tenía unos dolores tremendos y lo obligaban a todos los días a hacer natación para que se le aflojara la espalda, y le suministraban analgésicos, tenía varios médicos, algún curandero por ahí. Bueno, ese tipo cuando le hundieron la torpedera, él nadó 5 horas, aún con una lesión en la espalda, para llevar al capitán de la lancha hasta tierra firme. Eso le valió una condecoración. Y realmente es una novela muy recomendable, salió creo que por Anagrama,
Salió hace poquito y la acabo de terminar. Bueno, sí, por Dios guarde libre, le llega a ir mal en la elección, no quiere hacer una columna de libros. Sería un lindo consuelo, para el dolor de la derrota. Claro. ¿Cómo viene eso, Rafael? Viene bien, ¿Viene bien? Muy bien, sí, la verdad que muy bien, estoy contento porque me parece que es una... Lo primero que me parece es que es una primaria educada, respetuosa, edificante, donde los candidatos básicamente hablamos de los problemas que nos transmite la gente, pensamos en nuestras soluciones, medimos, proponemos cosas con algún sustento. Entonces, ya eso me parece que es una primera victoria ganada, que después va a redundar el 23 de mayo en una facilidad mucho mayor para que las diversas expresiones converjan en la candidatura final. El peronismo tiene una vieja frase: el que gana conduce, el que pierde acompaña. El que pierde acompaña. ¿No es cierto? No siempre eso se logra, me parece también... que estamos haciendo lo suficiente para lograrlo, claro, ¿no? En este caso, y bueno, caminando mucho la provincia es maravillosa, es una provincia, es como hacer campaña presidencial en Portugal, ¿no? Claro. O en Italia. Es una provincia tan grande, tan diversa, con tantas realidades distintas, a veces a muy pocos kilómetros por la inmigración, por la diferencia en la inmigración, que genera culturas diferentes. Las ciudades se hermanan con ciudades europeas distintas. Sí, claro. La verdad es que es una... Y bueno, y el contacto de la gente, uno enriquece la propuesta con demandas concretas, ¿no? A veces la propuesta tiene algún contenido teórico, el contacto lo baja a tierra. Claro. Así que muy bien, la verdad estamos muy contentos. Yendo a tu trayectoria política, digamos, cuando vos te acercás a Kirchner, el tipo tenía un 2% de intención, de 1,2% de intención de voto, o sea que no se puede hablar de oportunismo. No, yo lo conozco a Néstor desde el año 1989. Nos veíamos poquito, una vez por año, un par de veces por año. A él le gustaba mucho comer en un restaurante, nos juntábamos con él, con Cristina a veces. Y a mí siempre me gustó un aspecto de su personalidad, ¿no? Que era la obsesión por la administración, ¿no? El concepto de gobernar es gestionar. Y bueno, la Argentina tenía un grave padecimiento en el 2002 vinculado con eso, ¿no? Con la imposibilidad de encontrar un individuo que fuese a la vez al mismo tiempo un gestor y un político. Y entonces nos juntamos a conversar el 8 de mayo, me acuerdo. Y efectivamente, como vos decís, apenas se movía el amperímetro. Pero sí era claramente para mí la persona que el país necesitaba. Eso lo tenía claro, no que iba a ganar. No, claro. Pero sí, sinceramente creo que en ese momento, si te hubieran dicho, mirá que alguna vez va a ser presidente de la nación y vos vas a ser canciller de este tipo, hubieras dicho, anda. No, mira, me acuerdo que ese día, esa tarde-noche, salíamos de la casa de Santa Cruz, yo había ido con un amigo y estaba la gente de Página 12. Y me hicieron una notita que salió el domingo siguiente, ¿no? Y yo dije en ese momento una frase que a él le dio mucha importancia. Yo era candidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Precandidato. Era la época de las asambleas, se acuerdan, ¿no? Todo estaba muy libanizado, ¿no? Muy insularizado en la política argentina. Y yo dije, yo lo voy a apoyar a él como candidato a presidente, aun cuando él piense que yo no soy el candidato a jefe de gobierno que hace falta en este momento. Y él siempre se acordaba de esa frase, porque él decía que era inusual en la política que alguien te ofreciera algo sin pedirte nada a cambio. Pero yo tenía una convicción tan grande de que él era lo que hacía falta. Y bueno, después la vida fue lo que fue, ¿no? Claro. Hubo un hecho también que yo recordaba la vez pasada, cuando vos saliste electo por la ciudad de Buenos Aires como diputado, ¿verdad? Que se superpone con la nominación, con la postulación que te ofrece Néstor Kirchner a ocupar, creo que era la embajada de Francia, sí, ¿no es cierto? Y que recuerdo que vos en ese momento aceptaste, creo recordar, y después reviste tu decisión. Y recuerdo que en esa época esto que podía leerse de dos maneras, cómo los medios comenzaban a dejar su impronta negativa, ¿no? Porque tranquilamente se podía pensar, bueno, un tipo que... Mirá que bueno, fue capaz de retrotraer su decisión, estimar que era una decisión errónea y volver hacia atrás, y en vez de eso eligieron castigarte. Estamos hablando de que vos en su momento dijiste que sí, después dijiste, bueno, la gente tiró la bronca porque me había elegido por otra cosa, y bueno, rechazo. A mí me pasó una cosa que nunca me la voy a olvidar. Fue muy mezquino esa lectura, ¿no? Eso sucedió un martes, ¿no? El martes Néstor me ofrece la embajada en Francia, yo digo que sí. Eso lo comunicamos en
la sala de prensa de la presidencia y me voy caminando para mi casa. Y una chica, ¿no es cierto?, me para, me dice, usted es Bielsa, ¿no? Me dice, qué mala persona. Y yo sentí que un rayo me partía por la mitad. Y dije, no puedo aceptarlo. Y a partir de ahí empezó a hablar el cuerpo, ¿no? La angustia, no comer, no dormir, hasta el día siguiente. Y el día siguiente dije, no lo acepto. Y efectivamente los medios se encarnizaron, como también los medios pasaron por alto cuando yo perdí las elecciones 2007, yo tenía mandato de 2 años más como diputado. Y no me pareció moral seguir siendo diputado por la ciudad de Buenos Aires después de haber querido ser gobernador de mi provincia. Y cuando reconocí la derrota ese 2 de septiembre de 2007, dije, yo voy a renunciar a la diputación. Dije, Santa Fe va a ser mi último distrito, y dije, no voy a aceptar ningún cargo público, voy a trabajar de abogado. Y las 3 cosas las hice, pero eso para los medios pasó desapercibido. Entonces hay veces que eso no queda en la cabeza de la gente. Yo me pensé que hay como un doble estándar, ¿no? Las cosas sirven cuando pueden hacerle daño al protagonista. Claro. Cuando lo pueden engrandecer, hay que ocultarlas prolijamente. Sí, la verdad. Nosotros hablábamos hace un ratito con Mari Muravito de las cosas que va a hacer, que tiene soñadas, porque casi parece una utopía lo que propone Mari para Villa Gobernador Galvez. ¿Y qué se relaciona con lo que un poeta quiere hacer para la provincia de Santa Fe? Bueno, vos sabés que hay un filósofo francés, Alain Badiou, gran filósofo, postmarxista, que dice que el político tiene que pensar lo improbable, imaginar lo improbable, que para administrar lo posible están los contadores y el presupuesto. Y yo creo profundamente en eso, ¿no? O sea, vos pensás, un político, pensá en Néstor Kirchner, año 2003, él tenía que tener una visión de la Argentina, porque si él se hubiese limitado a aceptar lo que le estaba dado, era un país en default, un país inviable, un país fragmentado socialmente, políticamente, institucionalmente, internacionalmente. Y él tuvo una visión, ¿no? Como la tuvo John Fitzgerald Kennedy en su momento respecto a Estados Unidos, cuando hizo cuando generó todo lo que generó alrededor de su liderazgo presidencial. Entonces no es contradictorio que uno sueñe con una provincia que honre lo que son sus elementos fundamentales en cuanto a la personalidad, a la identidad provincial. ¿Qué es Santa Fe? Nosotros en primer lugar, tenemos una cultura de trabajo, genética, ¿no? Es decir, lo que nos duele es que no haya trabajo, ¿no? Cuando tenemos trabajo, honramos el trabajo. En segundo lugar, respetamos mucho el conocimiento, porque también nuestros abuelos inmigrantes, cuando venían con esa pequeña reglita, ¿se acuerdan? El nonius, que servía para medir milimétricamente, la guardaban dentro de piezas de tela, de franela, ¿no? De tela, claro. Entonces nosotros tenemos una cultura de respeto por el conocimiento. Además tenemos una cultura del ahorro aplicada a nuestro trabajo o a los bienes que tenemos que manejar, como una casa, un vehículo. Y yo creo que la provincia es eso. Entonces es una provincia productora, no es una provincia de servicios, por lo tanto es una provincia donde la obra pública tiene que estar puesta al servicio de la producción, no al servicio del capricho de los amigos que son intendentes o presidentes comunales, donde hay que pensar un futuro en el cual nuestra producción tiene que recibir valor del conocimiento, porque no podemos seguir... Efectivamente, valor agregado, ni más ni menos. Entonces el sueño es ese. El sueño es que una provincia como Santa Fe, que va a seguir creciendo de manera sostenida, la gobierne quien la gobernare, pueda ser una provincia que crezca de manera sustentable, que no es lo mismo que de manera sostenida. De manera sostenida va a crecer porque la va a llevar el mundo. Ahora, de manera sustentable es como hacemos para que crezca en términos de 20 años, no en términos de los próximos 4 años. Y eso tiene técnicas, tiene abordajes, eso tiene ideas detrás. Y una cosa que a mí me parece muy importante es entender que la nación necesita que Santa Fe sume su potencia al crecimiento nacional, porque exportar 24.000 millones de dólares por un pedacito de Santa Fe que va desde Arroyo Seco hasta Timbúes no solamente es insensato para nuestra provincia, es insensato para nuestra nación. Nosotros tenemos que llevar el Atlántico lo más al norte que podamos, Puerto Gaboto, Santa Fe, Puerto Campo, para fletar más competitivamente, para descongestionar ese lugar. Doy este ejemplo de obra pública porque es un ejemplo que se entiende fácil. Se entiende fácil. ¿Qué quiere decir? Alinear la política local con la política nacional, invertir en obra pública de manera productiva para los dos registros, el nacional y el provincial, y ser sensato en una provincia que naturalmente puede crecer mucho más lo que está creciendo. Seguramente. Y está entre los planes que Santa Fe por sí sola
pueda relacionarse con el exterior. Sí. Esto se me ocurre por tu trabajo anterior, pero ¿no? absolutamente, lo primero que hay que decir a la gente es que no es lo mismo el comercio exterior que el turismo comercial, Sí. ¿no? Me parece que la provincia ha hecho turismo comercial. Comercio exterior es otra cosa. El comercio exterior es una disciplina muy seria que implica armar misiones de negocios, ruedas de negocios, rondas de negocios, elegir qué gama empresarial te va a acompañar, porque ningún país del mundo y ninguna provincia del mundo pretende ocupar todas las góndolas en el supermercado del mundo. Algunas góndolas tenés que ocupar. Por lo tanto, ocupar esas góndolas significa seleccionar qué tipo de empresa, qué tipo de emprendimiento vas a privilegiar. Yo creo, por mencionar uno que se entienda fácil, nosotros tenemos que trabajar mucho en biotecnología. Esto es meterse dentro de la sustancia orgánica, por ejemplo un granito de maíz, Sí. y modificarlo transgénicamente, como se dice, apilarle eventos transgénicos adentro. ¿Qué produce eso? Que ese granito de maíz crezca más rápido, crezca de una determinada manera, sea resistente a plagas, no requiera de antiplaguicida, por lo tanto Claro. plaguicida, para cuidar el medio ambiente, y eso la inteligencia del hombre lo está haciendo. Por lo tanto, y eso es valor agregado. Por lo tanto, Santa Fe debería privilegiar, que ya tiene industrias muy competitivas en ese sentido, y las misiones comerciales deberían ser un correlato de lo que está privilegiando como producción hacia adentro. Y una misión comercial significa ir a un lugar, llevar una oferta, conseguir a un cliente, capturar al cliente, fidelizar a ese cliente, hacer un seguimiento posterior. Sí, no consiste en visitar Emiratos Árabes para enterarte de lo que te puedes enterar por internet. Claro. Es una disciplina completamente distinta que uno tiene que hacer de manera coordinada, más no subordinada a la política de comercio exterior nacional. Ahí está una de las diferencias, ¿no? Dice Carlos de Alberdi, ¿por qué Rafael no está en el gabinete de Cristina? Porque Cristina tiene un criterio muy inteligente y tiene mejores ministros de lo que podría ser yo. Te contesto, Carlos. Carmen del Centro dice, a mí me confunde, ¿quién es el candidato del oficialismo? ¿Rossi o Bielsa? Ambos, como son candidatos del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, Tomada, Filmus y Vudú, ¿no? No hay, siempre es mejor que haya más de una flor en el balcón, Claro. ¿no es cierto? Sí, por ahí Siendo charlábamos- generoso con nosotros mismos. Claro, no, pero charlábamos recién con Mari, minutitos antes que llegaras a la radio, y estamos hablando con Rafael Bielsa, por si recién se enganchan, y yo le decía a Mari que si lo trasladáramos al fútbol, me parece que la interna de esta parte del justicialismo es como cuando vos tenés en el equipo a Bocini y Alonso, y no pueden jugar los dos juntos, lamentablemente. No, efectivamente, así. Pero son por eso dos es una buenos, interna. son dos buenos digo porque yo lo veo como una pena realmente, ¿no? Porque alguno lamentablemente va a tener que quedar en el camino. Sí, pero Y me parece que los dos son buenos candidatos, Sí, pero y siendo que tampoco- hubo otras épocas en las cuales era mucho más sencillo definirse, digo, Sí, ¿no? pero tampoco digamos lamentablemente, ¿no? Porque yo trato de rechazar la dimensión trágica de la política, ¿no? Una vez un colega tuyo me dice, pero esta derrota a propósito de septiembre de 2007 es una tragedia. Le digo, mira, una tragedia es cuando perdimos la guerra de Malvinas. Seguro. Claro. Es una Claro, tragedia. sí, ¿no es no, cierto? por eso- Esto es un avatar, Claro, ¿no es cierto? claro, sí, sí. Y la verdad es que como santafesino, a mí me da alegría que la paleta de oferta Claro. de un sector y del otro sector sea tan variada y rica. ¿No? La verdad es que los santafesinos tenemos un laboratorio electoral bien interesante. Sí, ya lo creo. No hay ausencia de oferta. En todo caso, la gente tendrá un exceso y tendrá que pensar a quién le pone el voto. Claro. Pero mejor eso en política, ¿no? Mejor que haya figuras alternativas, mejor que haya gente joven. No, Y yo también tal cual. respeto mucho eso. Uno va haciendo su vida, la vida biológica y la vida política también tienen un fin, son ciclos. Hay que dejar gente formada, joven, Claro. que esté en condiciones de tomar el sabor de las ideas y de cierto concepto de la gestión. A mí eso me parece que también es un aporte que uno puede hacer a la esfera política. Rafael, sacame de una duda. Vos no integraste a Calanto. Sí. Sí, vos llegaste a integrar a Calanto en la absolutamente. tercera época. Sí, no sé, a ver, yo en realidad la integré hasta el año 77.
No sé. Entonces fue no la sé. primera época. Claro, puede ser la primera época. Lo que época. sí siguieron tocando canciones mías, ¿no? Claro, Grabándolas, ¿no? sí, Eso sí, hasta el sí, final, bueno, porque hace muy poquito, uno de los miembros, Charlie Pagura, claro, que hoy es un gran amigo. Sí, miembro de la Orquesta Estable, es el primer contrabajo de la orquesta. Sí, sí. Charlie me mandó un link en internet donde están todas las grabaciones de Acalanto, y ahí están, bueno, muchos temas que compuse yo en aquella época. Bueno, hay una canción mítica escrita por Rafael, ¿viste? Que se llama Señalada por el Índice del Sol, que tiene la música de Charlie Pagura, justamente. Estamos hablando con ese hombre que es candidato a gobernador, ¿no? Con estas manos de acariciarte la espalda, llevaré un fusil también mañana, cantaba Fito allá. Baglietto allá por el 83 también, que es un poema tuyo. Vos tenés publicado Un rumor descalzo, 15 poemas. Sí, tengo otra como 10 libros. 10 libros. Esplendor fue el último, año 95. Después uno que se llamaba Tendré que volver cerca de las 3. Otro que se llamaba me estoy olvidando, Cerro Wenceslao. Bueno, qué sé yo, era como 10 libros de poemas, ¿no? Y ahora acabo ¿Seguís escribiendo? Te decía. Retomé, las musas habían pasado de mí, como dice Serrat, ¿no? Y ahora retomé después de una década, y acabo de terminar un librito que veré después de las elecciones publicarlo. Y antes de Acalanto vos venías de otras agrupaciones. Canto Popular, Abril, Objetivos Comunes, claro. Todo ese movimiento donde estaba Fito al final, donde estaba Baglietto, donde estaba Jorge van der Mole, donde estaba Adriana Bonicio, unos músicos fantásticos, ¿no? Pichi de Benedictis, que ha musicalizado también muchos temas tuyos. Exactamente, el gordo José Luis Comas, bueno, era una muy linda gente muy talentosa, ¿no? Muy talentosa. 9 o quizá el 421-1059. Nos dice Arnaldo del Centro, sería lindo que Bielsa esté en algún cargo legislativo o ejecutivo en Santa Fe, porque sabe mucho de literatura y es amigo de las nuevas tecnologías como Facebook o YouTube. Dice, se interesa mucho por ese tema. Sí, más que amigo, soy adicto. Reconozcámoslo, ¿no? Dice también Ana de Alberdi, hablen de proyectos concretos, seguridad, educación, trabajo. Es lo que queremos escuchar de los candidatos. En realidad Ana Alberti lo dice así: hablen de proyectos, hablen de... Podemos, si quieren, con mucho gusto, porque son temas muy importantes. Seguro que sí. Pero a mí especialmente, creo que por ahí engloba a todos los demás. En educación, ¿qué proyecto tiene Rafael Bielsa? Bueno, precisamente, cuando uno habla de añadir valor, ¿no es cierto?, para hablar, que es una cosa muy concreta de la que hemos hablado ahora, para poder meter dentro de un granito de maíz inteligencia, eso no lo hace cualquier persona, eso lo hace una persona que ha estudiado ciertas disciplinas. Entonces, a mí me parece, el otro día ustedes recordarán que cuando se abrió el ciclo lectivo, una profesora muy valiente, la profesora Donofrio, se paró ante el gobernador y le dijo: mire, acá no hay nada que festejar, ustedes están titularizando por horas cátedra, no por cargo, eso es precarizar la docencia, no estamos de acuerdo. Y cuando la profesora se fue, el gobernador dijo: bueno, yo no sé de qué se queja esta mujer, las escuelas tienen computadora. Bueno, ese es un gran error para la señora de Alberdi que nos pregunta, creer que una computadora arriba de un escritorio resuelve algo. No, claro. ¿Por qué? Porque si uno usa la computadora para leer de manera digital lo mismo que puede leer de manera analógica, es decir, leer el Cid Campeador en la computadora no sirve para nada. Si la computadora, ¿para qué sirve? Para que un cuerpo docente heroico como el que tenemos, pero adecuadamente capacitado, detecte en los niños ciertas destrezas que muy prontamente aparecen. Por ejemplo, la destreza hacia el cálculo numérico, la destreza hacia el diseño industrial. Le baje programas en la computadora específicos, vinculados con este tipo de conocimiento, con ciencias duras, con ciencias aplicadas, y vaya generando de una destreza una vocación. ¿Por qué? Pues Santa Fe no necesita más abogados, Santa Fe no necesita más sociólogos, Santa Fe no necesita más psicólogos, necesitamos más ingenieros en materiales, bioingenieros, biomédicos, ingenieros en sistemas e ingenieros en computación, licenciados en sistema, matriceros, torneros, soldadores eléctricos. Esto es lo que necesitamos para esta operación de añadir valor a la matriz productiva actual. Entonces, el sistema educativo tiene que ser
sujeto de una transformación en esta dirección. Y para que la señora de Alberdi, que tiene toda la razón del mundo de pedirnos que nosotros expliquemos estas cosas, sepa de qué estamos hablando, le va a venir muy bien enterarse que hay una ley nacional de educación técnica, ¿no es cierto? Que esa ley exige que la provincia de Santa Fe y todas las provincias adecúen los contenidos curriculares propios de la provincia a la ley nacional. Transcurridos 4 años, que se cumplen en diciembre, Santa Fe no adecuó los contenidos curriculares de la educación técnica local a los contenidos nacionales. Como resultado de lo cual, si vos te gradúas en un colegio técnico que deberías estar privilegiando como administración provincial, tu título no es validado, no es homologado a nivel nacional. Entonces vos vas a buscar trabajo en la General Motors, para darte un caso concreto, sí. Y la General Motors te dice, no lo voy a tomar, porque su título es local, no está homologado a nivel nacional. ¿Eso qué demuestra? El extravío en materia educativa de la actual administración. Nosotros nos proponemos revertir eso, como lo acabo de mencionar. Bueno, hay un llamado de Ana del Centro. No soy peronista, dice Ana del Centro, pero hay que reconocer lo que tienen candidatos de lujo, Bielsa, Rossi, etcétera. Perotti. Ahí está. Bueno, y me alegro. María, dice. Y María, se refiere a Mari. Me alegro mucho de la generosidad de Ana. Bueno, es real esto, candidatos de lujo, pero el tema es que es gente que tiene proyectos y proyectos ambiciosos y que además son posibles de realizar, ¿no? Absolutamente posible de realizar y no con más dinero, ¿no? Sí, Mari. Yo en las reuniones barriales, que cuando lo menciono a Rafael, realmente esas son las palabras que lo definen a Rafael Engalves. Es un candidato de lujo, es una persona excelente. Entonces lo quiero manifestar porque uno que tiene la oportunidad de estar cara a cara con el vecino, ¿no? Y que te digan eso en todos los barrios es halagador. Bueno, muchas gracias, Mari, la verdad que muchas gracias por el testimonio. Quiero decirle a Ana de Alberdi, para que la cosa quede completa, que la ley nacional es la número 26.058, Ley Nacional de Educación Técnica, y que el senador Giustiniani la votó en contra, demostrando el interés que muestra el socialismo por la educación técnica en la República Argentina. El dato que puede corroborar perfectamente. Claro, por te iba a internet, decir, ¿no? esto es algo absolutamente corroborable, no es un absolutamente. dato... Y le voy a dar otro ejemplo concreto, el desinterés que muestran las actuales autoridades. En la hermosa escuela técnica 467, que es la ex escuela 5 de mi época, la que está en Corrientes y Santa Fe, hay 500 computadoras que llegaron dentro del plan nacional de otorgamiento de computadoras. Y resulta que la provincia exige que estas computadoras sean administradas por un cargo administrativo que se llama referente TIC, que es Tecnología de la Información y la Comunicación, TIC. Bueno, como no se había nombrado hasta hace un mes y medio este referente TIC en la Escuela de Educación Técnica 467, las computadoras estaban, mientras pasaba el tiempo, ustedes saben lo importante que es el tiempo en tecnología, claro. Basta pensar en los celulares, ¿no? Sí. Mientras pasaba el tiempo estaban archivadas sin poder ser usadas por los alumnos porque no se nombraba este cargo administrativo. Doy el nombre de la escuela, el número de la escuela, dónde está ubicada, cuántas computadoras son y qué cargo la provincia no había provisto. Tal vez no lo haya provisto hasta el día de hoy. ¿Sabes qué noto, Marcelo? El hilo conductor que tienen los dos aquí presentes, ¿no? Que son uno candidato a gobernador y otro intendente por su pueblo, que los dos quieren, me hablan de educación, me hablan de inclusión y que sigue la línea directa del gobierno nacional también, ¿no? Sí. Creo que es una cosa que uno nota que hay coherencia en el discurso, porque no se habla de la inseguridad. Voy a terminar con a ninguno de los dos lo escuché decir que vamos a armar
a los soldados para que salgan a matar gente que nos ataca en la calle. Eso está en contra de la ley de la legislación vigente, porque eso no se pueden usar las Fuerzas Armadas para cometidos de seguridad interior, claro. ¿No es cierto? O sea, una cosa es el sistema nacional de defensa, otra cuestión es la seguridad interior. La famosa doctrina de la seguridad nacional de la década de 70. Efectivamente. Ahora, lo que sí yo quiero decirle, porque me parece que es una cuestión elemental que hay que decirle a la ciudadanía, es que todos los sistemas de seguridad que han triunfado, que han tenido algún resultado en el mundo, se pueden asociar inmediatamente con un nombre. Es decir, han tenido un liderazgo. El de Johannesburgo, el de Recife, el de Londres con Livingstone. Yo les digo a ustedes, por ejemplo, Tolerancia Cero, Nueva York, Giuliani, automáticamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el gobernador es el jefe de la policía, el jefe operativo de la policía. Lo que nunca se puede admitir de un gobernador es que si le rompen la cabeza a su ministro de Justicia, diga que la culpa la tiene la ministra de Seguridad Nacional, Nilda Garré. Eso es lo que es inadmisible, porque la inseguridad es provincial, tiene una policía provincial y él es responsable por la constitución de tu seguridad personal, de tus bienes y de tu vida. Por lo tanto, si el gobernador se corre del problema, no hay verticalidad posible, porque la policía es una fuerza de naturaleza jerárquica. Entonces obedece una política criminal clara, un mandato claro y por lo tanto una asignación de responsabilidades clara, y bancar al policía que hace bien las cosas y castigar al que las hace mal de acuerdo a lo que establece la ley. Con este criterio, no desentenderse de la cuestión. Entonces, esta es la primera cuestión que la gente tiene que tener en claro. Y la segunda cuestión es que los sistemas más eficientes del mundo bajan el delito entre un 13 y un 18% por año. O sea, que un programa de seguridad en serio no termina con el delito de un día para el otro, ni tampoco de un año para el otro. Empieza a bajar los números, y para que los oyentes tengan una cifra clara, cuando se empezó a poner en práctica el programa de seguridad de Johannesburgo, que era una de las ciudades más violentas del mundo, con 160 homicidios cada 100.000 habitantes por año, ustedes piensen que Santa Fe, capital, tiene 20 por año, y que la Argentina tiene 4 de promedio por año. Johannesburgo tenía 160. Le llevó una década reducirlo a la mitad. Y todavía sigue siendo alto. Y estamos hablando de un país que ha invertido en seguridad infinidad de fondos como Sudáfrica, y que tiene una excelente policía. Entonces, hay que decirle que el problema tiene solución, hay que decirle que el problema tiene solución sin aumentar los impuestos, y también hay que decirle que el que prometa que va a resolver la inseguridad de un día para el otro es un mentiroso, y no hay que votarlo. Tal cual. Son contundentes los números, porque tiene que ver con esto que decía Rafael. Hay dijiste un 20 por 20 muertos cada 100.000. 18 y pico de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, o sea que, en nuestra ciudad capital. Yendo a los fríos números, tenés muchas más posibilidades de morir en un accidente en la ruta que sí, por peguen un cuetazo en la calle para sacarte la... Bueno, pero yo no he visto marchas pidiendo mayor seguridad vial. Bueno, sí, es correcto, es muy correcto lo que vos decís. Efectivamente es tal cual lo decís. No he visto marchas pidiendo trenes, pidiendo que las rutas se construyan como la gente, que saquen camiones. He visto marchas pidiendo algo intangible en manos de esta policía, que se llama seguridad. Sí, sí, ¿no? Es cierto. De cualquier manera, a mí me parece que desde la década del 60, cuando yo era chico, ¿no es cierto?, la inseguridad ha ido aumentando sin prisa y sin pausa, ¿no es cierto? Y la inseguridad tiene, de todas las mediciones que podés hacer, no se la puede asociar ni a la pobreza ni al desempleo, pero sí se la puede asociar a la inequidad de la distribución del ingreso. Cuando vos ves la curva del aumento de la criminalidad, es casi igual, isomórfica, a la curva del aumento de la inequidad en la distribución de la riqueza. Sí, esto es que el patrón gana 300 veces lo que gana un obrero. Ni más ni menos. Estamos hablando entonces, de eso. Exactamente. Entonces, a medida que se va haciendo más equitativa la distribución de la renta nacional, con políticas de seguridad importantes, el delito empieza a disminuir. Y otra cosa que es muy importante decirle a la gente es que en Centroamérica hay una cosa que se llama las maras. Las maras son tribus urbanas, pandillas, tribus urbanas, que tienen una jerga propia, se visten de determinada manera, un rito iniciático propio. Tienen una sola cosa en común: son hijos que no trabajan de padres que no trabajaron, de abuelos que no vieron trabajar.
Entonces, mucho cuidado con la tercera generación de desocupados, porque eso es verdaderamente algo que hay que combatir enérgicamente, tratar de ir a buscar a los chicos que no tienen la cultura del trabajo, porque entonces el patrón de identificación a veces es el chico, me lo contaba esto la Bessi en Villa, que el patrón de identificación es el chico que tiene 200 pesos en el bolsillo, las llantas, como le llaman ellos a las zapatillas, que tiene que tener, exactamente, la remera que tiene que tener y la noviecita más linda del barrio. Por lo general ese chico no trabaja, lo que hace es vender estupefacientes. Claro. Entonces hay que cambiar el patrón de identificación. Cuando nosotros éramos pibes, nuestro viejo nos decía trabajar o estudiar, ¿no? O trabajábamos o estudiábamos, ¿no? Teníamos una buena escuela pública y teníamos puestos de trabajo. Bueno, en algún sentido hay que ir reconstruyendo artesanal, con políticas públicas muy, muy activas, este tejido que se destruyó después de tantos años de hacerle daño a la República Rafael Bielsa. ¿A qué escuela fuiste, Rafael? El primario al Normal 3, a la vuelta de casa, y el secundario Superior de Comercio General San Martín. Superior. Nos echan, incluso podemos, ya que está la CIP acá en Argentina, podríamos denunciar que el productor nuestro está a punto de tomarnos a golpes de puño, está cargando el arma de fuego. Mari Muravito estuvo con nosotros, candidata a intendente a Villa Gobernador Galvez, el señor Rafael Bielsa, candidato a gobernador. Chicos, cortito y al pie. ¿Por qué los tenemos que votar? ¿Podrán? No, a mí no me gusta, no sé, Mari, a mí no me gusta venderme como un desodorante. Lo que digo que... No, pero ¿por qué a la hora de poner mi voto por Rafael? ¿Por qué, digamos? La gente que escuche y si se entusiasma y si cree que vote, y si otro lo entusiasma más, si la persuade de que puede hacer las cosas que dice que hay que hacer, que vote otro. Seguro, yo pido que miren el currículum en Galvez. Claro, exacto. Que miren el currículum, porque si uno como empresario para tomar un obrero hasta le saca análisis de sangre, yo creo que para darle el destino de una ciudad a una persona debemos saber a quién se la damos. Bien. Bueno, se nos terminó el tiempo. Bueno, antes de las elecciones nos gustaría que se dieran otra vuelta. ¿Cómo no? Para hacer una charla como esta que estuvo más que interesante. Bueno, saben que yo estoy con ustedes toda la mañana porque los escucho, ¿no? Hablamos recién fuera de micrófono con el maestro Marino de cuando contaba hace 2 o 3 días el tema de la radio Galena, o sea que yo los acompaño. Bueno, espero que el pueblo de Santa Fe lo acompañe también. Bueno, muchas gracias. Y a Mari en Villa Gobernador Galvez. Suerte a los dos, gracias por venir. Muchas gracias por haber venido. Nosotros nos vamos 9:03, estamos a punto de ser ejecutados. Hasta mañana a las 6. Muchas gracias por todo. Usted está escuchando Radio Gran Rosario 88.9, la de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.